Buenas tardes tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En esta tarde una vez más estamos aquí para hacer exposición bíblica, para comunicar la gloria del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, en esta tarde le voy a invitar a que consideremos la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 2 y en el verso 4 y el verso 5, el cual dice de la siguiente manera. Pregunta el apóstol: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su paciencia, que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en estos minutos, mis estimados hermanos y amigos, estaremos meditando la palabra de Dios bajo el título El trato de Dios con los hombres. Y a la luz de este pasaje bíblico, vamos a analizarlo, nuestro tema, el trato de Dios con los hombres, bajo dos consideraciones. Número uno, el trato de Dios con el hombre en el presente. Y número dos, el trato de Dios con los hombres en el futuro. En todas las épocas, desde que el hombre cayó en pecado, jamás Dios se ha quedado sin testimonio. De alguna u otra manera, Dios siempre se ha dado a conocer. Se dio a conocer a través de sus obras, a través de su creación, luego a través de su revelación, a través de sus profetas y por último se ha dado a conocer por medio de su revelación especial, que la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, especialmente aquella que nos llegó a través de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y en este texto encontramos una forma de Dios tratar con los hombres en este presente, en el tiempo presente. El apóstol le dice a los romanos para aquella época y para nosotros en nuestros días, él dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es decir, Dios, según este pasaje bíblico, trata a los hombres en estos tiempos con podríamos decir, con tres formas que pertenecen a su carácter. Él dice, el apóstol, los trata con benignidad, con paciencia y con longanimidad, con un propósito definido. El texto dice benignidad, es decir, bondad en gran manera. Dios, a pesar de que los hombres viven en pecado, viven a espaldas de Él, no oyen sus llamados, no escuchan la proclamación de nuestro Señor que Él hace para bien de todos ellos. Sin embargo, Dios es benigno. Jesucristo dijo que Dios es tan bueno que deja salir su sol sobre buenos y malos. Deja caer la lluvia sobre justos y sobre injustos. Dice que es bueno para con todos, no hace acepción de personas. Es decir, que Dios trata a toda su creación con benignidad. En segundo lugar, el apóstol dice que lo hace con paciencia. Es decir, Dios soporta al ser humano. El ser humano que violenta sus mandamientos. El ser humano que pisotea el grato llamamiento de Dios. Que ignora el evangelio. Que pasa por alto los grandes llamamientos de Dios para su vida y para su bien. Sin embargo, Dios soporta. Tener paciencia es soportar. Soporta con paciencia. ¿A quién soporta? A los hombres que se rebelan contra Él. Los hombres que no tienen en cuenta a Dios, que no le importa la palabra de Dios. Sin embargo, no solo hay benignidad, también hay paciencia. En este tiempo, Dios tiene paciencia. En tercer lugar, el apóstol nombra una palabra que está asociada a la paciencia, y es la palabra longanimidad, que tiene que ver con con un tiempo prolongado, la grandeza de ánimo que hay en Dios, el cual puede tolerar y soportar al pecador por largo tiempo, sin Dios, como quien dice, vamos a hablar en términos humanos, sin salirse de sus cabales. Es decir, Dios nunca pierde el control. Dios, cuando manifiesta su ira, no lo hace como nosotros por impulsos, no. Dios es tolerante. Dios está tratando con una profunda tolerancia
Dios dice, no adorarás ídolos, y la gente adora ídolos. La gente no cometerás inmoralidad sexual, la gente comete inmoralidad sexual. Y bueno, ¿cuántas perversiones sexuales hay hoy en día que Dios las prohíbe? Dios dice que son abominables en su palabra y la gente las practica. Y el que no las practica, las respalda. Está de acuerdo con ellas, desafiando la justicia de Dios, desafiando el poder de Dios. Sin embargo, Dios es longánimo. Mi texto dice que estas tres formas de Dios tratar con el hombre en el presente tienen un propósito. O ignoras que su benignidad, paciencia y longanimidad te guían al arrepentimiento. Es decir, el propósito de Dios soportarte. Tal vez alguien me está escuchando y tiene 50 años desafiando a Dios, revelado con Dios. Hay gente que tiene menos o más tiempo y vive en pecado. Han cometido atrocidades, han cometido cosas graves delante de la presencia de Dios. Y como no ha venido un juicio, como no, la tierra no se ha abierto y se los ha tragado, como un rayo no ha caído del cielo y los ha partido, ellos piensan o que Dios no existe o que Dios no castiga el pecado. Pero mi texto dice que la razón por la cual la multitud es la masa grande de millones de personas que viven de espaldas a Dios y no han recibido lo que sus actos merecen de parte de Dios, es porque Dios te está tratando en este presente con benignidad, con bondad, con paciencia y con longanimidad. Es decir, te está tolerando. ¿Pero con qué propósito hace Dios? Guiarte al arrepentimiento, a que llegues a una reflexión, en que puedas llegar a un momento y decir, Dios mío, yo he hecho tanto mal, merezco un castigo y sin embargo tú no lo has hecho. Es decir, el propósito de Dios es guiarte al arrepentimiento, que llegues a una reflexión, que llegues a un momento en el que te detengas, depongas tus armas de soberbia y de rebeldía y digas, me rindo. Me rindo, Señor. No voy a continuar en el pecado. Has sido demasiado benigno conmigo. Has tenido mucha paciencia. Me has tolerado. Has sido longánimo por muchos años para conmigo. Me arrepiento. Ese es el propósito. Ahora bien, de no haber el propósito o de no conseguirse el propósito, que es guiarte al arrepentimiento, mi texto dice que el trato de Dios con el hombre cambiará en el futuro, en un día que viene, en el día de rendir cuentas. El apóstol dice en el verso 5, pero por tu dureza, es decir, pero por tu corazón obstinado, por tu obstinación, dice el texto, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Oiga bien, dureza, esa palabra la podemos traducir al español como obstinación, pero por tu obstinación, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estimados amigos que me puedan escuchar, hermanos que puedan comunicar este mensaje a otros lugares, quiero que sepas de manera solemne en esta tarde que un día el trato de Dios cambiará. Dios no seguirá siendo benigno, paciente y longánimo. Mi texto dice que llega un día en que a causa, el problema no está en Dios, el problema está en usted, el problema está en la humanidad, que por tu dureza, tu obstinación, tu corazón no arrepentido, un corazón sin arrepentimiento, un corazón que no discierne, que no valora, que no reflexiona acerca de las bondades y misericordias de Dios para con él. Dice, atesoras, amontonas para ti mismo, de la manera que un avaro amontona oro, de la manera que un glotón acumula comida, estás amontonando sobre tu propia cabeza ira para el día de la ira. La ira de Dios se manifestará sobre este mundo cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Sabrán los hombres cuán abominable, cuán grave es haber desafiado a Dios. El día de la ira. Y estás amontonando. Usted que aún no ha procedido al arrepentimiento, está amontonando, atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un día tendremos que dar cuenta. Un día nos presentaremos delante de la majestad gloriosa de Jesucristo nuestro Señor cuando vuelva por segunda vez. Así que mi estimado hermano y amigo, escuche amigo, no pase por alto ese trato de Dios con usted en el presente. Está siendo benigno, está siendo paciente, está siendo longánimo, tolerante. Un propósito, guiarte al arrepentimiento. Pero de no ser así, un día sabrás lo que es la ira de Dios. Un día sabrás lo grave de haber
menospreciado la benignidad, la paciencia y la tolerancia de Dios. Por tanto, me despido de todos ustedes en esta tarde, haciéndote un llamamiento al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. No pases por alto la misericordia, la bondad de Dios. No menosprecies las riquezas de su benignidad, de su misericordia, de su paciencia. Te llamo en el nombre de Jesucristo, en nombre de todo lo que es sagrado, te llamo a deponer tus armas. Ríndete en esta tarde a Jesucristo como Señor y Salvador. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.